nombre es Fernando Gómez, José Fernando Gómez. Soy salvadoreño, con mucho orgullo. He escuchado la exponencia del doctor Sequeira, excelente. Y pues darle las gracias a cada uno de ustedes por estar presente. Créanme que me siento muy contento de estar esta mañana con ustedes. Nos llena de mucha satisfacción, de mucha alegría. Pues estar con, como decía el doctor Siqueira, con cada uno de los miembros, miembros o hermanos hermanos de la comunidad IU, pues nos está dando la oportunidad de podernos dirigir este día, esta mañana con ustedes. Y pues vamos a comenzar, ¿verdad? Como decía el tema, pues e- estar en la Universidad IU, pues ha sido una experiencia única y irrepetible. Hay un gran crecimiento a nivel personal, hay un gran crecimiento, por decir así, que nos llena de mucha satisfacción y que realmente nos, nos, nos transporta, nos lleva, nos genera, por decir así, ese crecimiento exponencial que nosotros hablamos. Pero ¿cómo se logra el crecimiento exponencial? Realmente se logra a través de, de ciertas, por decir así, de ciertos componentes que estamos nosotros, pues en el día a día, en el diario vivir, que podríamos decir, nosotros lo logramos a través de ese constante abono de aprendizaje, de que nos lleva realmente somos nosotros, somos como, comparémonos con la naturaleza, como las plantas. ¿Y qué hace crecer una planta? Pues que hace crecer que la reguemos todos los días, que la abonemos, ¿verdad? Entonces, eso nos está generando de alguna forma o de alguna manera, nos está brindando ese desarrollo para poder generar un crecimiento. Y si nosotros, por decir así, estamos en constante educación o educación continua, AIU que nos ha abierto las puertas a cada uno de los que estamos aquí esta mañana, cada uno de los hermanos de AIU, pues eso nos hace diferente, eso nos hace especial. Pero el crecimiento no viene en que solo nosotros lo tengamos, sino que nosotros debemos de compartir esos conocimientos a través de las nuevas generaciones, ¿verdad? Llevarlo, compartir, comentarlo, instruir a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque son generaciones que están creciendo y como decíamos la vez pasada, un tema que explicábamos, pues son generaciones diferentes. Muchos de los que estamos aquí son baby boomers, muchos de los que estamos aquí son generación X y que tenemos que transmitirle esas ideas que nosotros tenemos a la generación Y y Z. Pero digamos algo como esto, cómo crear un pensamiento de crecimiento exponencial. Dice que sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, si nosotros decimos, si nosotros queremos crecer en una forma de crecimiento exponencial, uno tiene que comenzar a sembrar o a generar ese cambio. Uno no hace, uno no es diferente al resto, pero hace la diferencia. Estamos. O sea, nosotros debemos de generar esa empatía, esa interrelación que debe existir con una nueva generación.
como exponente o como ponente este día, pues compartirles realmente que trabajo en el área de docencia, a nivel de educación superior, ¿verdad? En la universidad, de una universidad privada de mi país. Y créame que cuando uno se acerca a la universidad, por un lado, se da cuenta de que existen diversos estratos sociales, pero que esto, cuando uno está con ellos, no existe esa diferencia de estrato social. ¿Verdad? Lejos de que hay gente que lo que está buscando realmente es crecer, ¿verdad? Exponencialmente también. Nosotros debemos de ser de alguna forma o de alguna manera, debemos de transmitir ese positivismo, esas fortalezas, esa resiliencia después de esta crisis que hemos estado viviendo de punto de quiebre de lo que es el COVID y que podemos ver que llevamos alrededor de 2 años exactamente, ¿verdad? 2 años desde que comenzó en Wuhan, en China. Entonces, en mi país llegó en marzo del 2020 la pandemia. Entonces, tenemos exactamente 2 años, pero nos hemos visto de alguna manera a ver que la comunidad ha sobresalido a pesar de todas esas adversidades. Y cuando decimos eso es buscar alternativas de crecimiento y eso nos ha permitido también a nosotros. Nosotros tuvimos un cambio radical en la educación porque nosotros éramos totalmente presencial. Más sin embargo, ahora con lo que sucede con la variante Omicron, ¿verdad? Hemos tenido que estar semipresencial y pues ahorita han detectado que seguimos virtualmente. ¿Por qué? Pero ahora ya no, para nosotros ya no se vuelve como un reto, sino se vuelve como una oportunidad para reforzar esos conocimientos y transmitirlo de otra manera, esos conocimientos e incentivar a los jóvenes a que estén realmente creciendo constantemente, porque se tienen que ir adaptando. Tengo una anécdota para ustedes. En marzo del 2020 estaba dando una cátedra de administración gerencial de la salud. Mire qué importante porque se lo daba a, 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 a gente que está sacando la maestría, sí, en el área médica. Y, y lo más importante de esto es que al principio ellos decían, bueno, nosotros no vamos a recibir clases eh, y como que se opusieron realmente virtualmente cuando nosotros hemos pagado para recibir clases presencialmente. Realmente a uno como docente no deja de generarle esas expectativas y también a la dirección de la universidad, ¿verdad? Entonces, en el qué hacer de aquellos alumnos que eran como 6 o 7, en ese caso, que querían seguir presencialmente, pero no sabíamos realmente cuánto iba a ser la durabilidad de la pandemia. Se tuvieron que reenganchar mes y medio después, digámoslo así, esos alumnos se tuvieron que reenganchar y actualizarse porque se continuó o se siguió de la manera virtual. Entonces, lo más bello de eso es que ellos estaban, pues a finales de ese año tenían que graduarse. O sea, tuvieron que ponerse al día con todas sus tareas para poder salir y se salieron graduando en una forma virtual. Mire lo importante de esto cuando decimos cómo crear pensamiento de crecimiento exponencial.
se transmitió, la necesidad obligó, ¿qué es lo que permitió realmente? Entonces las generaciones de ahora, créanme que para los jóvenes en nuestro país se vuelve bastante complicado, porque la pobreza en nuestro país está bien, por decir así, bien identificada. El 80 de la población de nuestro país es pobre. El 60 de la población no cuenta con los servicios, por decir así, básicos. Entonces hay poblaciones rurales, ¿verdad? Donde el joven tiene que comprar un saldo para poder recibir su clase. Entonces se vuelve un tanto complicado. ¿Cómo es la manera? Entonces le generamos, le grabamos los videos para que ellos lo puedan, les mandamos las tareas, estamos en constante comunicación de una u otra forma, a través del WhatsApp, a través de las redes. O sea, uno tiene apertura para poder eh, tener y generar ese pensamiento de crecimiento exponencial que nosotros hemos recibido en IU. IU pues ha marcado o nos ha, por decir así, con su manera andragógica o su modelo andragógico, ha venido a aperturarnos y a generar en nosotros mismos que nosotros eh, por decir así, seamos, escudriñemos de alguna manera la educación, que ya los tiempos han cambiado. Ayud estaba, por decir así, hace de 15 o 20 años en esta plataforma y creo que ha sido un ejemplo a seguir. Porque cuando me preguntan dónde estudias, y yo digo en IU, ¿y cómo estudias? En una forma andragónica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente se queda a la expectativa y el gobierno nuestro ha tenido que avalar esa forma de estudio, o sea, el Ministerio de Educación para generarle ese conocimiento a esas generaciones que están ahora naciendo con ellos. Y otra forma de estudio que los ha llevado a ellos a esa población que realmente carece de los recursos a través de libros, a través de didácticos para que puedan realizar sus tareas, porque muchos de ellos no cuentan. O también algunas cosas o algunas actividades del gobierno, ir entregando una computadora para cada alumno, de tal manera que puedan tener, ellos solo comprar el saldo y puedan tener el acceso a la educación virtual. Entonces, esa es una forma de crecer. Vea que, ¿qué es el crecimiento exponencial? Y cómo desarrollarlo para acelerar una vida personal y profesional. Créanme que esto no solo se ha desarrollado en las escuelas, también pertenezco a un staff de la Cámara de Comercio e Industria del Salvador. Como miembro, consultor, vean, nos han llevado a que tengamos que hacer las consultorías de manera virtual. Antes teníamos que hacerlo presencialmente, teníamos que viajar hasta 130 kilómetros, 125 kilómetros, 150 kilómetros para sostener una reunión. Ahora no, con la manera virtual podemos conectarnos a una hora con uno, terminando esta vamos con el otro y no hay problema. No hay por decir así, eso que teníamos antes, ¿verdad? La barrera de la distancia con el crecimiento, con el desarrollo personal que nosotros estamos teniendo con IU de esta manera, de poder desarrollar conferencias. Yo recuerdo muy bien que todas las conferencias antes tenía que asistir a los hoteles en una forma presencial. Y ahí estaba el ponente y habíamos 1.500 o 2.000 personas. Ahora se puede abordar y se hace en una forma pues más acelerada, en una forma más práctica. Se han roto esos paradigmas, que el aprendizaje es totalmente diferente. Entonces, eso es lo que nos ha permitido crecer a cada uno de nosotros.
lograr que se pueda eh, alcanzar esos objetivos que se tienen en mente, ¿ve? Esos objetivos que a veces se volvían difíciles por medio, porque tenía que viajar uno. Ahora con la modalidad virtual y la forma que nos da nuestra alma mater, IU, pues es una gran ventaja competitiva que nosotros tenemos como personas sobre el resto. Créame, una ventaja competitiva porque esto nos permite que nosotros a nivel de crecimiento, a nivel intelectual, a nivel de educación, a nivel de conocimientos, a nivel de desarrollo personal, a nivel de desarrollo social, a nivel de desarrollo económico, nosotros podamos aportar a nuestro país, a nuestra nación, a nuestras empresas, a nuestra población, a nuestros estudiantes también podemos decir a nuestros colegas, podemos compartir este tipo de enseñanza, ¿vea? Podemos compartir este tipo de conocimiento que nosotros hemos adquirido. Entonces, por eso dice que las gotas de agua agujerean la piedra, pero las sierras de cuerda cortan la madera. Entonces, ¿por qué? Es un proverbio chino, ¿verdad? Que nosotros podemos llevar. ¿Por qué? Porque el agua, la piedra para poderla agujerear, el agua debe de ser constante. Nosotros tenemos que tener una constancia en el aprendizaje, ¿verdad? Eso nos lleva realmente a un crecimiento. ¿Por qué estamos aquí? Preguntémonos, porque queremos crecer exponencialmente, porque lo estamos haciendo, porque lo estamos multiplicando. Crecer, como dice álgebra, ¿verdad? Exponencial significa no es 2 por 2, es 2 al cuadrado, que es totalmente diferente. 2 al cubo es diferente de 2 por 3. 2 por 3 multiplicarse son 6, pero 2 al cubo son 8. Ese es un crecimiento exponencial. Ser más eficiente con los logros de los objetivos, transmitirlos a la población, transmitirlo a la comunidad, transmitirlo a la familia, al hogar, ¿vea? También transmitirlo a la sociedad misma para que se pueda lograr. Entonces, digamos de esta manera, digámoslo de otra manera, en los últimos 2 años, podemos ver que la tecnología se ha caracterizado por ser la responsable de los cambios en los modos de vida de cada uno de nosotros. Se ha mejorado el acceso a diferentes aspectos como nunca había antes sucedido. Estamos en la cuarta guerra, perdón, en la cuarta revolución tecnológica, ¿verdad? Entonces, en la era tecnológica, nosotros, ¿qué sucede con nuestra generación? Si nosotros vemos la mayoría que estamos acá, son millennials, somos millennials, algunos son millennials, nosotros somos X, otros son baby boomer, pero nos hemos tenido que subir al barco de la experiencia, al barco del conocimiento. No queremos quedarnos atrás. Se nos vuelve más complicado, claro, pero siempre hemos tratado de estar actualizados. Entonces, como nunca antes había sucedido, tal es el caso de las reuniones virtuales, el sistema de aprendizaje, la música, como decía el doctor Sequeira, que a él le encanta la música, pues hoy lo podemos ver en streaming, ¿verdad? La fotografía, ¿verdad? Nosotros podemos mandar una fotografía en cuestión de segundos y no necesitamos realmente aquello que antes te la voy a mandar por correo y te llega dentro de 8 o 10 días. Lo más urgente, 72 horas, 24 horas. Entonces, ¿por qué la fotografía pasó del rollo fotográfico a la, a la tecnología?
a lo digital. Entonces, el café, el servicio de taxis, ¿verdad? El delivery, como decía el doctor Sequeira, como que estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque al final esos son los pasos que nosotros debemos de seguir desde el punto de vista exponencial. ¿Verdad? Todas estas industrias han sido exitosas. Ustedes pueden ver lo que acabo de mencionarles ahorita. Todos nos llevan al lugar donde nosotros residimos, donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos. Antes teníamos la preocupación que teníamos que salir y que nos cortaba el tiempo o la distancia y eso nos restaba tiempo de rendimiento en nuestras actividades. Pues ahora no contamos con esa ventaja competitiva porque el mundo cambió rotundamente. Ya no es el mismo. ¿Verdad? Todas estas industrias han engrandecido nuestra experiencia como consumidores, ¿no? Y han hecho que sea casi inmejorable, ¿verdad? O sea, nosotros podemos ver antes con facilidad trasladarnos a un teatro, a un cine, ¿verdad? Para poder ver una película. Ahora podemos realmente pagar una mensualidad pequeña o ver un evento en extremis y lo vemos como que estamos realmente en el mismo lugar. Me llamaba la atención, por ejemplo, y me llama siempre la atención, no sé si ustedes han estado con lo de la música, el grupo ABBA. Yo estaba muy pequeño cuando nació allá por los años 70, grupo ABBA. Me acuerdo de ellos en los 80 con las famosas canciones Chiquitita, Fernando, Waterloo, Dancing Queen, No We Me, No We You, ¿verdad? Entonces, etcétera. Pero ahora sale que a ellos les daban tenían una propuesta allá por los años 2000 de volverse a unir y poder cantar y les otorgaban una fortuna de unos $1.000 millones por volverse a reunir. Pues no, hoy lo van a hacer en extremis y en marzo o abril van a tener un concierto en Inglaterra. ¿Verdad? Ya pudimos ver en diciembre una canción de Navidad, una canción muy bonita que ellos sacaron en diciembre, ya su discografía salió en diciembre de las canciones y tienen sus avatars. ¿Verdad? Qué interesante. Cuando yo veo y entro y acceso y veo cómo van a hacer para poderles medir sus movimientos, que sean exactamente sus movimientos. Entonces han construido una tecnología de tal manera que físicamente han ido donde ellos, a pesar de la edad que tienen, que son sectagenarios, y el movimiento de ellos que hacen el ritmo con la música y eso lo han podido transmitir. Entonces podemos ver que como consumidores el tiempo, la distancia no pasa, ¿verdad? Entonces nos trae y nos refresca la mente, ¿verdad? Entonces realmente eso es un crecimiento exponencial, porque nosotros podemos compartir o nosotros podemos vivir nuestros momentos memorables que tuvimos cuando éramos a una edad X. Entonces nosotros vamos a poder vivir o podemos vivir y podemos transmitir esto a las nuevas generaciones, tipo de música, jazz, vea, escuchar a Frank Sinatra, escuchar por decir así a, a los italianos, a los tenores italianos, a los españoles, Carrera, ¿verdad? Pavarotti, Plácido Domingo, escuchar, por decir así, en forma virtual y en una forma también, en una forma con un sonido de alta resolución, ¿verdad? Entonces todo eso nos trae ese crecimiento exponencial. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que Sony está a 100 años, ¿verdad? A 100 años, está dentro, planificando para 100 años. Entonces, ¿qué pasa con el mundo?
¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos planificando? ¿Vea? Entonces, alguien podría decir, no, es que nosotros no vamos a llegar hasta tal generación, pero tenemos que dejar un legado. El legado que hay uno ha enseñado a nosotros, ¿verdad? A hacer, a enseñar y a compartir esos conocimientos. Ahora se cuentan mejores canales de acceso de forma virtual. El punto de quiebre ha sido la pandemia, así como una forma smart, una forma inteligente, aprender nuestras preferencias y establecer nuestras rutinas, ¿verdad? Y personalizarlas de acuerdo a las necesidades de cada quien. Todos tenemos nuestras necesidades en una forma diferente, en una forma distinta, pero ahí uno ha generado a cómo tenemos que comprender y entender ese tipo de elementos y ese tipo de factores. ¿Verdad? Se cuenta con un servicio de asistencia médica ahora virtual. ¿Verdad? Estados Unidos siempre ha tenido, u otros países de Europa que están entre los más industrializados, por decir así, han tenido una forma del el 911, una asistencia médica. Pero países como los nuestros, a partir de México hacia abajo, o países, no nos estamos poniéndonos menos, sino que eso estaba a 1000 años luz, por decir así, ahora se han tenido que embarcar en la tecnología y dar una asistencia médica virtual. Para nuestra cultura, eso era un tanto utópico antes, pero ahora es parte del modo vivendum. Entonces, exponencialmente, si nosotros ponemos, nosotros tenemos que llevarlo porque hemos convencido al área médica, se ha convencido el área médica, y como yo les decía, allá en marzo del 2020, la parte del área médica resistible a lo virtual, presencial. Ahora, dar una consulta de una forma legal virtualmente se la pueden hacer, arquitectónicamente se lo pueden hacer, diseños de planos se los pueden hacer, se los pueden mostrar. Antes no, tenía que estar uno con el plano en el escritorio. Ahora no, solo le muestran a uno los diseños tecnológicamente. Entonces, todo esto ha ocurrido con la tecnología, es parte del crecimiento exponencial. Ahora, mi crecimiento exponencial es que debo de estar en ese barco de la tecnología. Nuestro crecimiento exponencial es que debemos de estar en ese barco de la tecnología. ¿Y quién nos ha subido a ese barco? ¿En cuál barco estamos nosotros? En IU. ¿Verdad? Eso es nuestro transatlántico. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es donde nosotros convivimos, es donde nosotros compartimos y vivimos y comentamos nuestras experiencias como lo estamos haciendo ahorita. En este día, pues, que ha sido un simposio de diferentes panelistas que nos llevan a reflexionar y qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que convivir. La diferencia entre el crecimiento lineal y el crecimiento exponencial. Usted decide cómo quiere ser. ¿Quiere ser crecimiento 2 por 3 o 2 al cubo? ¿Eh? Crecimiento lineal, 2 más 2 más 2. ¿Cuánto hacen? 6. 2 al cubo, 2 por 2, 4. Por 2, 8. Estamos crecimiento exponencial. Nosotros con la tecnología hemos tenido crecimiento exponencial. Con IU hemos tenido crecimiento exponencial. Nos enseñan temas, nos enseñan que nosotros consigamos nuestra propia literatura, nos enseñan a que nosotros establezcamos los temas que queremos exponer, nos enseña a que a escribir un documento, ¿vea? ¿Cómo? A través de el por qué. ¿Vea? Entonces, eso es parte del conocimiento que nosotros llevamos. Nosotros debemos de iniciar con una pregunta. Todo. Entonces, es que lo primero,
toma una constante como crecimiento a través del tiempo. 2 más 2 más 2. ¿Cuánto quiero crecer en la empresa? En una forma lineal. En una forma exponencial es cuando las ventas se me disparan. Como decía anteriormente, el doctor decía, ¿qué sucede? Muchos han tenido que cambiar de vagón. Muchos han tenido que cambiar en el tren que no nos llevaba en los negocios. ¿Por qué? Porque de alguna manera se dedicaban a unas actividades y el cierre de la pandemia los hizo que cambiaran y se han dedicado rotundamente a otras actividades. Entonces nosotros, por decir así, pues hemos tomado también una buena decisión, embarcarnos y cambiar de vagón, del vagón tradicional al vagón del transatlántico virtual y de la enseñanza y del aprendizaje como IU. Contar con nuevos, decir así, hermanos, contar con nuevos colegas y con nuevas culturas, con nuevas formas de educación. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros estamos compartiendo. ¿Verdad? Entonces, no, la forma lineal no permite ver más allá y genera, por decir así, una forma de pensar las cosas, pero si nosotros lo hacemos en una forma exponencial, vamos a generar escalamiento empresarial, vamos a generar escalamiento de conocimientos e ideas disruptivas, ver oportunidades donde otros no las ven. Entonces, por otro lado, lo exponencial hace referencia a un crecimiento mucho más acelerado. Nuestra forma de estudio es una forma acelerada que nosotros debemos, por decir así, aprovechar, porque la tecnología nos permite lograr algo acelerado, pero no podríamos nosotros decir de alguna forma o de alguna manera caer en la situación, no podemos expresar que nosotros nos podemos quedar en la forma lineal, ya no, ya eso es parte del pasado. Por lo general se expresa no como una variable, sino como un valor elevado a una potencia. El desarrollo del pensamiento gerencial es una forma de desarrollo y crecimiento. IU ha sido parte de esta formación que lo hace a uno diferente. Seguro que el corazón hay algo que no sea perecedero y la vida es más que un sueño. Mire qué interesante lo que nos decía esta feminista británica. Seguro que en el corazón hay algo que no sea perecedero. Es el amor, ¿verdad? Eso nunca va a perecer, ¿verdad? Es la conciencia, el compartimiento, el humanismo, pero la vida es más que un sueño, ¿verdad? O sea, no solo es vivir por vivir, sino dejar ese legado. Como miembros de IU, ser embajadores de la educación, ¿verdad? A donde nosotros estemos, decir con mucho orgullo, bueno, mis estudios los cursé en IU. Mis estudios realmente tuve un sistema de aprendizaje diferente en las clases virtuales que desarrollo con mis estudiantes. Muchos de los conocimientos que he aprendido los he puesto en práctica. También con los empresarios, en la cámara en la que yo pertenezco, al staff de, de asesor, entonces también lo pongo en práctica. En las empresas donde uno va o con los conocimientos que uno tiene, también comentarios, sugerencias, ideas, también las pone en práctica y no solo pensar en lo económico, ¿verdad? Sí le lleva un crecimiento exponencial en todos los aspectos, hasta en lo económico, pero al compartir, usted está realmente haciendo que le vengan mayores bendiciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Si usted comparte, créame que le genera mayores bendiciones. Entonces, volviendo, por decir así, al tema, es decir, la relación que tiene la tecnología con el crecimiento exponencial impacta directamente
¿verdad? En el crecimiento global de la manera económica, de la manera social. En lo político usted tiene la oportunidad de tener otra forma de ver las cosas, de pensar diferente y culturalmente entender a veces a la sociedad. Hay que ser realistas, ¿verdad? Con este tipo de cosas. Este crecimiento acelerado traerá como consecuencia un crecimiento generalizado. Preguntémonos. Entonces, o más bien genera una brecha mucho más grande entre aquellos que no tienen acceso a ciertas tecnologías y aquellos que sí, o aquellos quienes todavía no adquieren esas nuevas formas de hacer las cosas, o simplemente personas de cierta edad quienes tienen miedo al cambio. ¿Tenemos miedo al cambio? Hago la pregunta. No, no tenemos miedo al cambio. Si no, no estuviéramos acá. Estamos. Si realmente nosotros queremos ser parte de ese cambio, pero sí tenemos que darnos cuenta la brecha que hay. En mi país hay una gran brecha entre una parte y la otra parte, pero nosotros también tenemos que ser agentes de cambio, buscar alternativas para que se adapten a nuestras comunidades, a nuestros países, a nuestra sociedad, para poder compartir esos conocimientos o llevar conocimientos de una manera que sea la enseñanza y el aprendizaje sea bien captado por estas generaciones. Ciertamente estamos inmersos en cambios que suceden cada vez más rápido y el poder de adaptarnos a esos cambios como seres humanos muchas veces no son tan rápidos. A veces nos resistimos, ¿verdad? Tenemos el paradigma, ¿verdad? En la mente que no, que yo no puedo, el no poder, ahí nos encerramos. Entonces, sin embargo, se puede considerar que lo que se vive en el presente, mañana es pasado o ayer es pasado. Lo de ahora, ahora es pasado. Entonces, ahorita estamos en el presente, estamos en esta virtualidad, estamos en estas enseñanzas. Entonces, podemos decir también que nos enseña a otros, pero lo más importante es y enseñarles a enseñar. Yo José conocí, Gómez, quiero ¿sí? interrumpiros. Alguien está pidiendo hacer la presentación en pantalla completa. Ahorita, Sí. vaya, sí, Y hay como 9 minutos más de la presentación y después vamos a tener un tiempo de preguntas. sí, correcto. Gracias, doctor. Muy amable, muy amable. Les decía, ¿verdad? Que una persona, lo principal y resumido en pocas palabras, hay que enseñarle a pescar al pescador para que él coma toda la vida. Y no hay que darle el pescado porque si no se morirá de hambre. ¿Verdad? Si usted le enseña a pescar, él va a poder pescar toda la vida. Si usted le da el pescado, se morirá de hambre porque no aprenderá a pescar. Una persona ilusionado por aprender distingue oportunidades y la toma para incrementar sus conocimientos, enriquecer sus experiencias. Una persona ilusionada por enseñar a otros activa el crecimiento y progreso exponencial de esta sociedad, buscando convertirla en una sociedad de aprendizaje, de desarrollo. Eso es exponencial, el desarrollo que uno lleva y reduciendo brechas, ¿verdad? Tenga un crecimiento e impacto exponencial, debemos incluir esta cadena cuanto más podamos. Debemos de llevarla, nosotros debemos de ser transmisores de cambio. Así que explore estrategias que ayuden a enseñar a otros. Tómese el tiempo necesario y aprenda nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevas actitudes frente a la vida y el trabajo. Y que los únicos responsables de mejorar su experiencia son nosotros mismos o ellos mismos, ¿verdad? Entonces, podríamos decir de otra manera que el tercero es una práctica,
Es una de las características del aprendizaje donde, ¿vea? Y de que moldeamos nuestro pensamiento incluso a nivel cerebral y neuronal. Se encuentra en repetir los procesos constantemente. Esto ayudará a crear conexiones neuronales que al principio deberá ser de manera consciente, después de forma automática. Cuando nosotros estamos aprendiendo a manejar un vehículo, lo hacemos de una manera consciente, donde se hace el cambio de la velocidad, donde pongo la vía para cruzar, donde pongo la luz para parquearme, ¿vea? Pero después vamos platicando y lo vamos haciendo en una forma automática. Así es la vida, así es la enseñanza. Lo hacemos en una forma automática y lo vamos haciendo en una forma exponencial, lo que estamos desarrollando. Vamos a ver. Le recomiendo tener una alarma para varios momentos en el día en donde puede observar a los demás por unos minutos. Puede ser incluso en tiempos muertos, como el tráfico, la hora de comer, mientras espera una cita o el transporte, en donde pueda reflexionar lo que ha aprendido o lo que quiere aprender y con eso preparar la mente para que esté alerta en los próximos días a adquirir nuevos conocimientos. Son las maneras que nosotros lo podemos lograr. También identificar en su círculo social, ¿verdad? O profesional a aquellas personas que saben del tema o tienen la habilidad que desee aprender y pida que le enseñen cuál es el primer paso para adquirir ese conocimiento. Entonces, eso es algo que nosotros debemos llevar con nosotros mismos. Conectar, busque el desarrollo de la habilidad de que aquello que aprenda en cierto lugar o proyecto lo puede aplicar en otros contextos. Todo lo aprendido en IU se aplica en nuestra forma de vida. Nosotros somos otros. Antes éramos uno y ahora somos otro conocimiento de IU. Una forma de aprendizaje, una forma de ver las cosas, el desarrollo que nosotros hemos tenido. Aprenda cosas que además sean aplicadas a otros contextos, tal vez con ciertos cambios en detalle. Sin duda, incremente su proceso mental para solucionar problemas y habilidades. Disfrutar el camino es lo que nos queda. Un alpinista y un aventurero mexicano, Pedro Corcuera, en una de sus conferencias compartió qué es lo que hace grande el alpinismo. No es la cima, sino las experiencias que uno aprende en el camino. ¿Qué es lo que nos hace diferente en IU? Lo que hemos aprendido en el camino para darlo, salirse de esa zona de confort. A veces podríamos decir, no es que no puedo, no es que no puedo, tenemos ese paradigma. Entonces nosotros podemos lograrlo. Sea lo que sea que desee conseguir, deberá aprender ciertas habilidades. Hay que disfrutar eso. Pueden ser prepararse una buena taza de café, ir a un lugar que le guste o que lo disfrute. Use ropa que lo haga sentir bien. Rodéese de personas que le apoyen. Trate de mantener una mentalidad positiva y con ojos en la cima, pero con la cabeza y los pies en el camino. O sea, sin perder eso. Como verá, estos pueden ser puntos muy sencillos que pueden lograr grandes cosas en su vida, tanto personal como profesional. Recuerde que no nacimos terminados y que estamos en proceso de aprendizaje o de perfeccionamiento desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas. Hay que rodearnos de personas que le dan valor agregado a nuestra vida. Hay que buscar experiencias que le hagan crecer y trabajar duro, ¿verdad? Y que sienta ese cambio por dentro y fuera de su persona. Bueno, esta es mi exposición. Muchas gracias. Ahí tienen mi teléfono, tienen mi correo. Estoy abierto a cualquier pregunta. Agradezco a todos por haber estado pendientes y vamos a escucharles.
para ver si podemos discernir con alguna. Excelente, gracias. Muchísimas gracias, José Gómez, por su presentación. Parece que teníamos una pregunta de Mónica Hernández. Si ella quiere hacer un comentario, Mónica, si puede activar su cámara y su micrófono para hacer su comentario. Doctor Edward Lambert, muy Ahí. buenas tardes. Bueno, buenas tardes acá en Chile, desde Arica, Parinacota. La verdad que es mi segundo simposio. La verdad que felicitar al doctor José Gómez por su presentación. Lo seguí atentamente, sobre todo desde el perfil que él está tratando de instalar desde la estructura de un aprendiz. Claramente las instituciones marcan la diferencia en los cambios, claramente también la cultura. Pero usted señalaba dos cosas que para mí son como trascendentales. La formación docente es vital la formación del ser. Preparamos en algún momento, a lo mejor la pandemia nos dejó esta fotografía, si estamos los docentes preparados para estos tremendos desafíos que nos significó educar no desde el aula presencial, sino que desde el aula virtual. Para aquel alumno que tiene la tecnología y en los hogares que está la tecnología, era subirse al carro o subirse a este nuevo buque. Pero en la realidad y en el contexto donde yo trabajo la docencia, hay un nivel de vulnerabilidad de un 90 y algo % en los grupos etarios de los niños y niñas. Por lo tanto, allí hay otro desafío, porque no es un problema, es otro desafío. Si no existe la tecnología que es la que me permite hoy día, en pandemia, llegar a mis estudiantes, me las tengo que rebuscar, como decimos acá en Chile. Tengo que ingeniármelas, tengo que generar ese cambio. Pero yo llego con la información, con el conocimiento, lo puedo imprimir, lo puedo repartir. Bueno, busco estrategias. Pero hay un algo que nos dijo y que quedó latente ahí como desafío. ¿De qué manera nosotros los docentes, los modeladores, los coaching, los líderes de la educación, transmitimos a nuestros estudiantes, a estas niñas y niños, esa contención emocional que significaba un niño con un patio, una cancha plena para jugar, versus hoy día enclaustrado en una casa, donde en cuarentena, donde no podía compartir, sociabilizar. Y siempre les enseñamos que tenían que ser sociales y compartir. Y llegó la pandemia y cambiamos el chip rápidamente. Eso fue un gran desafío, el desafío de la emocionalidad, pero no solo para el estudiante. El desafío partió con nosotros, estábamos preparados. Y allí yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Quienes somos parte de este tremendo grupo y tenemos el privilegio de recibir formación IU, estábamos visionados ya con esto. Entonces nosotros debemos ser transmisores o debemos ser monitores, agentes de cambio, en que esta es la forma, no solos, sino que en redes. Y uno lo puede ver aquí mismo. ¿Cuántas personas? 82 personas conectadas de diferentes países, de diferentes culturas, en una red de una conversación de docencia y de aprendizaje y reaprendizaje. ¿Cómo desaprendo aquello que me instruyeron para volver a tomar esto nuevo? Y que no es solamente ni de Chile, ni de Arica, es mundial. Todos tuvimos este desafío. Y estamos aún en el desafío porque la pandemia no se nos ha ido, nos está como colocando a prueba. Hoy día es crear comunidades educativas en redes. Y creo que si la educación no se mira como empresa, como decimos acá en Chile, pero sí lo podemos traspolar a lo que debiera ser una empresa, que es una comunidad educativa en redes. Trabajar con la comunidad, con la familia,
con el kiosco de la esquina, con el policlínico, con el centro médico, con el centro social, con las autoridades, con el mundo político, con el mundo social. Solos no lo vamos a hacer. Y ahí engancha de nuevo lo social en cuarentena. ¿Cómo hacemos eso? Creo que es modelaje. Y ahí yo agradezco infinitamente, a pesar de que todavía no soy graduada, pero agradezco infinitamente este aprendizaje IU, porque me ha permitido desde el punto del mundo que es mi comuna y mi ciudad de Arica, visualizar otras realidades que no son distintas a las realidades que tenemos acá. Tenemos cosas en común. Necesitamos ser felices, necesitamos modelar, necesitamos reinventarnos y que los niños sigan sonriendo, educándose. No importa si es por internet o si es en los patios de las escuelas. Profesor, su presentación. Muchas gracias por ello. Ok, realmente agradezco a Mónica por lo que acaba de exteriorizar y creo, por ejemplo, en nuestro país hay, como decía ella, no es la excepción. Existe ese 90-10 o 80-20 entre la gente que es de escasos recursos y la gente que puede realmente tener acceso a un internet, a una computadora, a un dispositivo, pero el 90% no. En nuestro país existe una ventaja que se puede aprovechar, que realmente es de inculcar. Existen alrededor de 2 o 3 millones de salvadoreños en la Unión Americana, que eso realmente le generan realmente el 25% del Producto Interno Bruto a nuestro país. Representa realmente más de 7,000 millones en el 2021 de un Producto Interno Bruto que era alrededor de 25,000 millones. A través de ello se ha logrado que mucha de esta gente tengan tecnología y estudiando a sus hijos en las escuelas. Pero también tenemos ahora entidades como USAID, como la Comunidad Europea, que están trabajando muy de la mano con las ONGs, tratando de llevar mejor desarrollo a las poblaciones rurales. Entonces eso es de saberlo, cómo explotar esos canales, porque ya no lo están canalizando a través de los gobiernos, que tanto a veces se menciona por la corrupción. Algo difícil de aceptarlo realmente, pero es la realidad. Entonces eso permite que USAID esté directamente, yo estoy en un grupo con USAID, se están mandando fuentes de trabajo, está generando desarrollo, está llevando a las poblaciones, a las comunidades directamente. Y es de, como decíamos al principio, llevar ese reto a esas instituciones internacionales que vienen con beneficios sin retorno y que se puede lograr que hayan y se logre esa sonrisa, como usted dice, tecnológica, pero que se logre de alguna manera a través de ellos. Considero yo que nuestro gobierno debería de jugar un rol bien importante, nuestras autoridades, porque sin ello no se puede hacer. Pero a veces lo político puede más que lo, que lo necesario para una población. Muchas veces, los gobernantes quieren que la gente no lea o no aprenda a leer para que no me cuestione. ¿Verdad? Esa es la realidad de las cosas. Nuestra diferencia está acá. Estamos nosotros actualizándose
porque no es que vamos a aprender a cuestionar, sino aprender a solucionar, generar alternativas de cambio, ¿verdad? Con eso, José Gómez, yo creo que hemos llegado al final de su tiempo. Muchísimas gracias por la presentación y la participación de Mónica con su comentario también. Así que si tiene un minuto más para agregar otra idea, hay como un minuto más. Ok, yo les agradezco a toda la comunidad IU, al doctor Edward Lambert, a todos los miembros de la universidad y a todos nuestros hermanos que integramos esta nueva forma de aprendizaje, a nuestra alma mater, y que sigamos adelante, que estemos en contacto y que podamos llevar desarrollo a nuestras comunidades, sin esperar. Claro, siempre se necesita lo económico para sobrevivir, pero sin esperar que vamos a recibir grandes beneficios, sino que ayudar a desarrollar nuestras comunidades para que crezcan exponencialmente en la educación y que mejoren el desarrollo profesional, el desarrollo económico, el desarrollo social y político de las naciones. Gracias y ha sido un placer compartir con ustedes. Así que vamos a aplaudir y dar saludos a José Gómez por su presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.